Pero el control de cambio en Venezuela es una medida política, no es una medida económica. Quitamos el control de cambio, nos tumban. Hagamos la prueba. No habrá controles de cambio, ni de tasa, ni de evaluación. Decisiones tomadas como el control de cambio, que por ahí siguen algunos diciendo que se va a acabar. No. El control de cambio nosotros podemos flexibilizarlo, eso sí, pero el control de cambio llegó aquí para quedarse. No le podemos permitir a la oligarquía vendepatria que se siga llevando como se llevó todos los dólares del pueblo, todas las divisas convertibles del pueblo. ¿Cómo costó la decisión del control de cambio? Recuerdo que la primera reunión que hicimos, el único que estaba de acuerdo era yo. Ni los ministros ni estaban de acuerdo. El Banco Central mucho menos. Hasta que después de no sé cuántos debates y discusiones y peleas de madrugada aquí en este caserón centenario ya, por fin acordamos el control de cambio. En 10 años, el gobierno chavista estableció al menos 10 esquemas cambiarios. Además de Cadivi, el sistema cambiario funcionó con los nombres de SICMEX, CENCOEX, SICAT 1, SICAT 2, CIMADI, DIPROT, DICON, DICON 2 y DICON 3. Estos esquemas eran cada vez más restrictivos, por lo que el dólar paralelo cobraba cada vez más valor, al punto que hasta las empresas de fabricación de rubros esenciales, como alimentos y medicinas, se vieron afectadas en su producción, ya que cada vez era más la escasez de alimentos y medicamentos. El régimen aprovechaba el desconocimiento de buena parte de la población en el asunto cambiario para difundir información en su aparato comunicacional estatal, donde intentó y sigue intentando hacer creer a la población que la escasez de alimentos y medicamentos se debía a un sabotaje y a una guerra económica de sus oponentes. Cuando inició el control de cambio mediante Cadivi, el Estado venezolano podía vender únicamente entre $1,000 o $3,000 al año a cada venezolano que necesitaba viajar fuera del país, todo dependiendo del destino del viajero, siempre y cuando éste presentase ante la Comisión Nacional de Divisas el pasaje que certificara su viaje. Aún así, muchos venezolanos perdieron sus viajes luego de que el gobierno no les otorgara el cupo a último momento. Asimismo, los venezolanos que poseían tarjeta de crédito podían comprar únicamente $400 al año si deseaban realizar compras por internet. Ambos cupos, tanto el viajero como el electrónico, se iban reduciendo cada vez más hasta que finalmente el Estado anunció la eliminación por completo de los cupos electrónicos y viajeros, por lo que el dólar paralelo dio un salto tan alto que por primera vez en la historia del país el salario mínimo se llegó a ubicar en $2 mensuales. Es decir, el problema fundamental de la economía venezolana es el control de cambio y de precio. Lo que ha dicho la economía a lo largo de toda la historia es que los controles lo que hacen es empeorar el problema. La única manera de que tú resuelvas el problema de la inflación es que haya más productos y más producción y competencia. En un país donde hay producción y competencia, los precios bajan o se equilibran. Dice, todos los economistas nos equivocamos en muchísimas cosas, y es verdad, pero hay dos donde nunca nos equivocamos. El control de precios genera inflación y el control de cambios, corrupción e ineficiencia. Eso no te equivoca. Entonces, pero como si no bastara con controlar el precio del dólar, el gobierno también elaboró una serie de leyes para regular y controlar el precio de los productos que eran fabricados por las empresas privadas, sin importar el costo de producción de los insumos. Esto trajo como consecuencia inmediata la escasez y el desabastecimiento de todos los productos de la canasta básica, principalmente alimentos, medicamentos e insumos de higiene personal. Los venezolanos debían hacer colas kilométricas desde la madrugada y pasar todo el día en la fila de algún supermercado para adquirir al menos 3 o 4 artículos. El hacer la fila no les garantizaba que podían llegar a comprar algún artículo.
Por otra parte, el gobierno que controlaba el Banco Central emitía cada vez más dinero inorgánico que no estaba respaldado por las reservas del país. Con esto buscaban financiar sus gastos, sin importar que generaban aún más inflación, por lo que cada vez la población era más pobre y el Estado más rico. El Banco Central de Venezuela llegó a aumentar la liquidez monetaria en más de 1 billón de bolívares. El control de precios, el control de cambio, las expropiaciones a empresas, la salida de otras miles de empresas del país que preferían invertir sus capitales fuera del territorio venezolano tras la poca confianza que le generaba el gobierno socialista, así como también la impresión de dinero inorgánico desde el Banco Central, generaron la hiperinflación en Venezuela, un fenómeno económico que comenzó en noviembre de 2017, cuando se registró una inflación mensual de 56,7% e interanual de 1.370, considerada la peor hiperinflación en la historia de América. Durante el primer gobierno de Nicolás Maduro, la inflación acumulada entre los años 2013 y 2019 en el país fue de 5.395.336.286%. Desde el año 2007 hasta la actualidad, el gobierno ha quitado 14 ceros a la moneda mediante diversos esquemas de reconversión monetaria. Pero pese a esto, en la actualidad los venezolanos han preferido recurrir al dólar como moneda principal para realizar sus transacciones comerciales. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha negado una dolarización en el país, el mismo líder socialista y dictador de Venezuela ha tenido que hacer anuncios a sus simpatizantes y seguidores respecto a anuncios de bonos que paga el Estado en la moneda estadounidense. En Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Nuestra moneda orgullosamente es y será siempre el bolívar. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar. Y establecer un aumento del bono de guerra por $45 mensuales, lo cual llevaría el ingreso mínimo a $60 mensuales. Parece estatique a $40 mensuales y el bono de guerra a $20, $60 redondeados como mínimo, además del salario.